La productividad es el arte, por decirlo así, de producir más con menos. Y lo podemos medir de maneras muy fáciles. Por ejemplo, cuánto produce una empresa por trabajador, cuánto produce una economía por trabajador. Países que tienen un mayor, digamos, ingreso por trabajador o que producto por trabajador son economías más productivas, más ricas. ¿Cómo está América Latina? América Latina no ha tenido el crecimiento suficiente en esta variable tan importante que de hecho determina la riqueza de un país. Al final del día, cuando miramos a través del tiempo o a través de los países, el factor más importante que determina el ingreso per cápita es la productividad. Como diría Krugman, la productividad, si no es todo, es casi todo. Entonces, tenemos un déficit de crecimiento en esta variable, un retraso, por ejemplo, que hace que, por ejemplo, en relación a países desarrollados, Estados Unidos, por poner un ejemplo, pero lo mismo sería con otros, si nos comparamos cómo estaba el nivel de productividad, por ejemplo, en el año 60, en relación a Estados Unidos, y lo miramos 50 años más tarde, resulta que América Latina, en vez de ganar terreno, que es lo que debería haber pasado si quisiéramos converger hacia el ingreso per cápita de los países con más ingreso, resulta que ha habido una divergencia, lo cual implica que los países ricos, de hecho, se han vuelto más ricos y los países que eran menos ricos no han sido capaces de crecer en la misma medida y por lo tanto hay un desfase relativo más grande de lo que había en el año 60. Pues no sabemos, sabemos que ha habido esta brecha y no podríamos poner el dedo a decir esta es la causa principal. Creo que ese conocimiento todavía no lo tenemos. Pero sí sabemos que hay un montón de cosas que están asociadas con crecer en productividad que en América Latina de alguna manera han estado en déficit y por lo tanto sospechamos que ahí están las causas de este retraso y le puedo poner varias. Por ejemplo, es muy importante la educación. Sabemos que en América Latina ha habido un aumento en la cantidad de educación, pero la calidad de hecho ha sido deficiente y la región está muy por detrás de otras regiones en este tema. Sabemos que es muy importante el crédito y su expansión controlada. Y sin embargo, en crédito América Latina está muy por detrás de otras regiones de igual ingreso per cápita. Entonces sabemos que ahí hay una falta de crédito, es como una falta de sangre en la economía y por lo tanto sabemos que las empresas no están siendo capaces de probablemente adquirir las tecnologías y los procesos de producción que las hacen más productivas, o al menos no con la suficiente celeridad o agilidad. Sabemos, por ejemplo, que el comercio, el estar expuesto al mundo, tanto en ideas como en productos que vienen del resto del mundo, es muy importante porque le imprime urgencia a las empresas, le imprime competencia y les da lo que es el baremo mundial y las acelera, digamos, se genera una competencia hacia ese baremo, o si no, pues las empresas de alguna manera que no pueden competir tienen que salir del mercado, lo cual ambos factores inciden en una mayor productividad. Cuando los países o no están expuestos al mundo, o bien, como en América Latina, se han expuesto, formalmente se han ido exponiendo al mundo porque los aranceles han caído, pero resulta que todavía persisten unos elevadísimos costos de transporte que hacen que, aunque formalmente América Latina está abierta al mundo, en la práctica sigue siendo muy caro llegar hasta América Latina y que los productos de América Latina lleguen al mundo. Con lo cual, aunque formalmente exista, América Latina esté integrada al comercio mundial, en la práctica lo está mucho menos de lo que cabría pensar. Con lo cual, la competencia todavía es menor de lo que quizás debiera ser para motivar ese crecimiento de la productividad. Otro factor muy importante es la innovación. América Latina todavía está muy por detrás, probablemente por esa falta de competencia, que hace que todavía hoy sea más rentable competir siendo informal y no pagando impuestos y quizás apelando a las rentas de los amigos y de las conexiones, y no necesariamente competir con una estrategia de ser el mejor, de ser el que llego antes al mercado, de ser el que genera el mejor producto con la mejor calidad
etc. Entonces, hasta que uno se da cuenta que existe una relación muy fuerte entre competencia y la necesidad de las empresas de innovar. Y ahora mismo lo que vemos es que todavía muy pocas empresas en América Latina innovan. Y también, combinado con eso, muy pocas empresas forman a sus trabajadores, que es la otra manera de innovar. Es decir, uno puede o cambiar los procesos y las tecnologías, y muchas veces van juntos, formar mejor a los trabajadores para que esto sea más productivo. Resulta que cuando miramos, solo son una minoría de empresas grandes las que innovan y las que capacitan a sus trabajadores. Y en muchos casos esas inversiones son muy bajitas y por lo tanto el resultado es que todavía hay empresas, particularmente las más pequeñas, de muy baja productividad. No, en realidad no. Una de las cosas que enfatizamos en un estudio que sacó el BIT hace muy poco es que una de las grandes potencialidades de aumento de la productividad en América Latina está en el sector servicios. ¿Por qué? Primero porque es un sector gigante. La industria, de hecho, viene cayendo como en su participación del ingreso, de la producción desde hace unos 40, 50 años y no pasa su participación en el mejor de los casos del 20%. Mientras que el sector servicios en estos momentos está ya en el 60% de la actividad económica. Sin embargo, cuando miramos la productividad, donde hay las mayores carencias en términos de productividad, donde se pueden generar más mejoras es en el sector servicios. Y si combinamos el hecho que las economías se están terciarizando en todo el mundo y que los servicios no pueden más que ser incluso más importantes dentro de la actividad económica de lo que son hoy, lo que encontramos es que a no ser que mejoremos la productividad, el sector servicios va a ser un poco el cuello de botella, no el factor de crecimiento. Y si le ponemos todos nuestros huevos en nuestra canasta al sector industria, podemos tener una industria muy, muy productiva, pero va a ser un sector pequeño y por lo tanto al final del día va a contar poco dentro de lo que es la actividad económica de los países. Pues es una estrategia de la cual se ha hablado mucho en América Latina. Es una estrategia popular, pensar que tenemos que, por ejemplo, apoyar a las microempresas, a las pequeñas empresas a ser más productivas. Y sin duda hay muchas empresas que con una ayuda, con un apoyo, pueden de hecho salir de un cuello de botella importante y convertirse en empresas de hecho medianas o grandes y productivas. Sin embargo, también es cierto que hay muchas empresas, las más pequeñas, que a veces están ahí por necesidad, que están ahí porque no encontraron una mejor manera de emplearse. Y que, por lo tanto, una estrategia que en muchos casos podría ser más rentable de productividad es potenciar empresas medianas, incluso a veces grandes, que son muy productivas, y a buscar que estos sectores, de hecho, absorban a empresas pequeñas de menor productividad. Y eso se ve, por ejemplo, la mayoría de sectores ganan productividad cuando consolidan operaciones. Por ejemplo, en vez de que haya 100.000 tienditas en cada esquina, cuando hay una tienda, por ejemplo, cuando hay un supermercado que es un poco más grande, que es más productivo, que tiene economías de escala y que puede consolidar una serie de servicios y dar unos servicios al cliente que muchas veces estas pequeñas empresas no pueden dar. Eso no significa que no vayan a existir esas tiendas, pero lo que probablemente significa es que van a haber menos y la productividad del sector va a haber aumentado. Pues, a mi juicio, debería tener un papel central. Es decir, cuando hablamos de crecimiento, si no hablamos de productividad, lo que estamos diciendo es que vamos a hablar de un crecimiento fácil con rentas temporales que viene de, por ejemplo, aumentos de precios de mercancías, etc. Es decir, un crecimiento que no implica esfuerzo, que no implica innovación, que no implica aprender, hacer las cosas mejor, llegar antes, ser el más eficiente, etc. Entonces, es como el crecimiento fácil. Esas estrategias suelen ser, en cierta manera, temporales, vienen de, a lo mejor, periodos de bonanza que suelen terminarse. Un crecimiento sostenido es un crecimiento que se basa en cierta manera en el sudor de las personas y de las empresas y de todos aquellos que participan.
Y eso a veces no es muy popular, ¿verdad? Implica a veces pues, generar las condiciones para que sea la competencia, la innovación, el esfuerzo, lo que realmente haga mover las ruedas del crecimiento de la economía. Y yo creo que los países de América Latina se beneficiarían mucho y los gobiernos harían, sería realmente muy distinto y sería muy positivo si empezáramos a pensar que realmente el crecimiento implica todo eso. Y son los países, por ejemplo, los países de Asia, que han puesto mucho esfuerzo a la innovación, a la educación, a la formación, a la productividad, los que realmente vemos que están creciendo más rápido. Entonces, en ese sentido, América Latina, y algunos países así lo están haciendo, pero no todos, podría crecer mucho más, podría, si le pusiera mucho más énfasis a la productividad.